¿Sabe qué les quieren enseñar a los niños de primero de primaria, niños de 6, 7 años de edad? ¿Cómo organizar asambleas? ¿Qué es una plenaria? ¿Cómo protestar contra las autoridades? Les enseñan que dijiste, buscaste, estuviste, está bien dicho. Les hacen aprender que la pobreza es una virtud. Quieren hacer de las escuelas unas fábricas de militantes de Morena. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te doy la bienvenida a este tu canal Punto Crítico. Antes de irnos con la información, te invito a que te suscribas al canal y si es de tu agrado la información, déjanos un buen like ya que esto nos ayuda a crecer, pero también a llevar la información a todos los mexicanos. Amigos, está circulando en algunos, hay que decirlo, en algunos medios de información, en este caso, de Latinum, con Loret de Mola, una supuesta filtración de los libros de texto gratuitos que serán para las primarias. Y lo que señalan es que en estos libros, realmente, fíjense, están enseñando a los niños a ser morenistas, a ser simpatizantes de López Obrador. Fíjense nada más lo que se están atreviendo a acusar. Y es que dicen, y por ejemplo, ahorita les voy a poner el video, o es más, ¿saben qué? Les voy a poner el video antes que nada para que nos podamos entender. Y vamos a hacer un pequeño análisis de esto que está diciendo Loret de Mola, porque de verdad, créanme, este tema es muy interesante. Vamos rápidamente a escuchar. Latinus consiguió los nuevos libros de texto que el gobierno de López Obrador hizo para los niños de primero de primaria. ¿Sabe qué les quieren enseñar a los niños de primero de primaria, niños de 6, 7 años de edad? ¿Cómo organizar asambleas? ¿Qué es una plenaria? ¿Cómo protestar contra las autoridades? Les enseñan que dijiste, buscaste, estuviste, está bien dicho. Les hacen aprender que la pobreza es una virtud. Quieren hacer de las escuelas unas fábricas de militantes de Morena. Es el legado ideológico de López Obrador incrustado a los niños a través de los libros de texto. Libros de texto que no han revisado los maestros, que no han revisado los gobiernos de los estados y que no han revisado los padres de familia, que por cierto es lo que marca la ley que el propio López Obrador impulsó en su reforma educativa llamada la Nueva Escuela Mexicana. Esta investigación es de Amado Azueta, Julio Astorga, Monserrat. Fíjense nada más, esto es lo que dice Carlos Loret de Mola en su medio Latinum. Y fíjense, toca algunos temas y vamos a analizar rápidamente. Dice él, les están enseñando que la pobreza es algo bueno. No es que les enseñen que la pobreza es algo bueno. Les enseñan a que no deben avergonzarse de ser pobres o de ser humildes. Otra cosa, dice, les enseñan que las palabras dijiste, aprendiste, trajiste, están bien dichas. Tampoco es que les digan que están bien dichas. Les enseñan a que el hecho de que algunas personas usen o pronuncien así estas palabras no quiere decir que sea motivo para avergonzarse y que el hecho de que algunos mexicanos pronuncien así estas palabras es debido a nuestras raíces. Somos indios, somos indígenas a los cuales se nos trajo una lengua extranjera que aprendimos y la hablamos, pero aún conservamos nuestra lingüística indígena y no es algo de qué avergonzarse. Esto es lo que realmente enseñan los libros. Otra de las cosas que dicen, les están enseñando a ser militantes de Morena. O sea, a lo que está diciendo que les están enseñando a ser analfabetas, porque solo analfabetas son militantes de Morena. Fíjense nada más el clasismo y el racismo de Loret de Mola. En una entrevista que se realizó en este medio de comunicación, La Octava, esta reportera hace una entrevista a una lingüista que habla de este tema. Habla de lo que vienen en estos libros. Y dice, no es que se les diga que está bien. Se les hace entender que no es motivo de vergüenza. Se les hace entender a los niños que ser pobre no es motivo de vergüenza. Y sobre todo este tema donde dice Loret de Mola, les enseñan a protestar contra las autoridades. No. En realidad se les está enseñando a buscar soluciones a problemas de su comunidad y cómo externarlas a sus autoridades. Vamos rápidamente a escuchar esta entrevista con esta lingüista porque la verdad es que está buenísima. Y este es un tema muy importante porque es la educación de nuestros niños. Vamos rápidamente a escuchar.
Diferentes medios de comunicación han estado publicando en los últimos días lo que aseguran son adelantos o filtraciones de lo que serán los nuevos libros de texto de la SEP para niñas y niños, particularmente de primaria. La Octava Noticias se comunicó directamente con esta dependencia y personal de la misma negó que existan ya versiones finales. Nos contestaron, y le leo el mensajito textual: aquello que se ha filtrado no son los libros de texto. Pero bueno, esta discusión no es una nueva, se ha especulado muchísimo sobre lo que van a tener o no estos libros, sobre las personas que están armando los nuevos materiales y lo que la gente considera que deban tener o no. El debate está bastante amplio y constante. Aprovechamos la ocasión para hacer una revisión sobre lo que se nos ha enseñado, que es, por ejemplo, el buen o mal español, que es parte hoy de la discusión fuertísima en la mira pública. Gracias a la lingüista Violeta Vázquez Rojas por acompañarnos en este espacio, para guiarnos un poco, para discutirlo. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Luisa, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a tu audiencia. Todo mío. Querida Violeta, justo hace unas semanas hablábamos sobre lenguas maternas. Siempre en ese día el Senado y todos los entes de nuestro país aplauden que exista una riquísima diversidad en nuestro país, pero a la hora de educar a nuestras niñas y niños, la oralidad se suprime, la tradición se suprime, la diversidad se suprime, y esto es justo parte de lo que se está discutiendo, ¿no? ¿Qué nos dirías, digamos, de lo que hemos aprendido hasta ahora, con qué visión ha sido y por qué nos escandaliza tanto que quizá ampliemos las miras? Pues sí, tienes razón. O sea, justamente estaba pensando en estas celebraciones de la diversidad lingüística de México, como la gente se lamenta que se mueran tantas lenguas, ¿no? A una tasa tan veloz. Pero somos bastante intolerantes con las diversas maneras de hablar el español, ¿no? Maribel Alvarado, que es una lingüista colega que tiene un texto en una el último número de Otros Diálogos del Colegio de México, habla justamente de cómo gran parte de la discriminación que sufren los hablantes de lenguas indígenas no es una discriminación precisamente por hablar una lengua indígena, sino más bien por la manera como hablan español, ¿no? O sea, lo que se castiga son las diversas maneras de hablar español. Entonces, sí me consta, digamos, más allá de que estos libros o que esto que se filtró sean los libros reales o las últimas versiones, sí me consta que en los nuevos planes de estudio, y esto lo discutimos por lo menos a nivel medio superior, hay un énfasis en reconocer que el español mismo, ¿no? es una lengua con diversas maneras de hablarse, que no existen maneras correctas e incorrectas, a pesar de que existe una norma, ¿no? O sea, lo que la gente llama el español correcto en realidad es una cosa que se llama norma lingüística y que no es la lengua nativa de nadie. Nadie realmente habla siempre conforme la norma. Lo que pasa es que la norma se basa en la manera de hablar, digamos, de ciertas clases sociales, ¿no? Se impulsa en la escuela, ¿no? Se fomenta mucho en la escuela. Y por lo tanto, más que designar un lenguaje correcto, lo que es la norma es pues un rasgo de clase social, ¿no? Y Claro. entonces lo que se castiga es el habla popular, es la que se considera incorrecta, mal hablar, ¿no? Y creo que justamente lo que está haciendo la nueva escuela es tratar de erradicar estos prejuicios. Sí, totalmente. Es que justo creo que, digamos, más allá de la letra del texto, ese es el fondo del asunto, ¿no? Que si vas a la escuela en la primaria, en primer grado de primaria, que fue el escándalo porque hay una filtración supuesta, insisto, la SEP dice que todavía no es una versión final, pero de una página en la que se enseñan las características del lenguaje cotidiano, y así lo dice, del lenguaje cotidiano, ¿no? Si nos dijeran desde niñas y niños que tons o pa, ¿no? Esto es para ellos, todos hacemos la tarea, ya hiciste la tarea, ¿no? Que la forma en la que hablamos nosotras y nosotros, nuestras mamás, nuestras abuelas y abuelos, no es incorrecta, solo es otra, que también es válida y también es importante, creceríamos bien distinto, ¿no? A que nos digan justo en poblaciones de tradición indígena que están mal, que su español no es el correcto y que su lugar no es el adecuado en los espacios de educación. Como que parece una cosa simple, pero en realidad es bastante amplio lo que significa en cuanto a inclusión y respeto, digamos, ¿no? A las personas de nuestro país. Fíjense nada más lo que dice esta reportera y esta lingüista, y es muy importante. Ahora que está muy de moda este tema de la inclusión, ¿por qué catalogar a esta manera de hablar como mala? Cuando en realidad es una forma que abunda mucho en México. Y no quiere decir que esté mal. Esta manera de hablar es el producto de la mezcla de nuestros indígenas con una lengua extranjera que nos trajeron. Y no es que esté mal. Muchos así lo hablan. Ahora dicen ellas, el hecho de que decir dijiste, aprendiste, no es precisamente lo correcto, es la norma. O sea, es como se supone que debería ser, pero no quiere decir tampoco que lo demás esté mal. O sea, es un tema de verdad, créanme, es muy interesante. Pero lo que más interesa, lo que más asombra es ver cómo personajes como este usan esto para decir que están creando a militantes de Morena.
Fíjense hasta dónde llega su odio, su fijación en contra de López Obrador, que ahora dicen que porque el presidente usa o a veces dice las eses, por ejemplo, dice dijistes, venistes, creen que le quieren imponer la manera de hablar del presidente a los niños. O sea, tanto es su fijación, su odio contra el presidente, que ahora acusan que los están enseñando a ser rebeldes, que los están enseñando a ser analfabetas, que los están enseñando a ser militantes de Morena. O sea, como diciendo, está creando su ejército de votos para un futuro. O sea, tanta es su fijación en contra del presidente que les hacen hablar estas tonterías. Es un tema de verdad, créanme, muy, muy interesante. Amigos, yo los dejo con esta información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban a este canal y también los invito a que me sigan en mis redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, donde subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.